digamos, precisión, algo que cambia constantemente, que depende muchísimo de las herramientas, del tipo de relato que se quiera hacer. Entonces, desde el punto de vista de intentar entender lo que es el concepto, diríamos que es una forma más interactiva, más acorde con las posibilidades que ofrece sobre todo el medio digital, Internet, de hacer participar al lector de una forma distinta a lo que hasta ahora venía siendo, digamos, el consumo de la información. Es decir, con una serie de posibilidades que hasta ahora lo que era el texto plano, aunque fuera en el ámbito digital, no proporcionaba, que era la posibilidad de interactuar y sobre todo de adquirir y entender lo que el periodista en este caso está intentando comentar o el que ha elaborado la app de una forma más, no lúdica necesariamente, pero sí más participativa y con un mayor control por parte del usuario. Y en tu opinión, ¿tú crees que las newsapps periodísticas y el periodismo de datos van a definir el periodismo de aquí a 5 o 10 años? ¿Crees que va a ser la tendencia en la que se va a mover la profesión a la hora de presentar la información? Digamos que el periodismo digital adolecía de un lenguaje propio que le diferenciara del periodismo radiofónico, televisión o prensa. Y eso evidentemente en el ámbito digital es una lacra importante teniendo en cuenta que en el ámbito de Internet las posibilidades del multimedia, etcétera, son casi limitadas. Con lo cual, seguir contando la información de la misma forma como se hacía en la radio con audio, en la prensa con texto o incluso en la televisión con vídeo, pues realmente era como que aporta poco. Creo que las news apps y las visualizaciones interactivas para contar, para reflejar datos, y lo que hace el periodismo de datos en realidad, es una forma de poder utilizar todo el potencial en cuanto al uso de fuentes informativas, en cuanto a la forma de contarlo al lector, que ningún otro medio puede utilizar, al menos de esa forma, y sobre todo no pueden tampoco proporcionar ese nivel de interactividad y participación al lector que en este caso la red sí puede. Entonces, que venga a ser lo que digamos, se va a implantar de cara al futuro. Digamos que el periodismo está en un proceso de definición. Evidentemente es un buen camino, una muy buena forma, muy válida, no necesariamente decir el periodismo de calidad, el periodismo de datos se puede manipular y puede manipular la información sin ningún tipo de problema y las aplicaciones también. Pero desde luego que da un mayor, ahora que está muy de moda en otros contextos la palabra empoderamiento, las news apps y el periodismo de datos permiten, si está bien hecho, empoderar al lector, que sea el lector realmente el que, al margen de lo que el periodista le cuenta, que el propio lector extraiga sus propias conclusiones, no de lo que lee, sino de lo que ve. De lo que ve y de la forma que tiene de interactuar con esa información y con esos datos y con esas visualizaciones que cada uno pues, puede personalizar y puede llevarse un poco más a su terreno. Digamos, precisión, algo que cambia constantemente, que depende muchísimo de las herramientas, del tipo de relato que se quiera hacer. Entonces, desde el punto de vista de intentar entender lo que es el concepto, diríamos que es una forma más interactiva, más acorde con las posibilidades que ofrece sobre todo el medio digital, Internet, de hacer participar al lector de una forma distinta a lo que hasta ahora venía siendo, digamos, el consumo de la información. Es decir, con una serie de posibilidades que hasta ahora lo que era el texto plano, aunque fuera en el ámbito digital, no proporcionaba, que era la posibilidad de interactuar y sobre todo de adquirir y entender lo que el periodista en este caso está intentando comentar o el que ha elaborado la app de una forma más, no lúdica necesariamente, pero sí más participativa y con un mayor control por parte del usuario. Y en tu opinión, ¿tú crees que las newsapps periodísticas y el periodismo de datos van a definir el periodismo de aquí a 5 o 10 años? ¿Crees que va a ser la tendencia en la que se va a mover la profesión a la hora de presentar la información? Digamos que el periodismo digital adolecía de un lenguaje propio que le diferenciara del periodismo radiofónico, televisión o prensa. Y eso evidentemente en el ámbito digital es una lacra importante teniendo en cuenta que en el ámbito de Internet las posibilidades del multimedia, etcétera, son casi limitadas. Con lo cual, seguir contando la información de la misma forma como se hacía en la radio con audio, en la prensa con texto o incluso en la televisión con vídeo, pues realmente era como que aporta poco. Creo que las news apps y las visualizaciones interactivas para contar, para reflejar datos y lo que hace el periodismo de datos en realidad, es una forma de poder utilizar todo el potencial en cuanto al uso de fuentes informativas y en cuanto a la forma de contarlo al lector que ningún otro medio puede utilizar, al menos de esa forma, y sobre todo no pueden tampoco proporcionar ese nivel de interactividad y participación al lector que en este caso la red sí puede. Entonces, que venga a ser lo que digamos, se va a implantar de cara al futuro. Digamos que el periodismo está en un proceso de definición.
Evidentemente es un buen camino, una muy buena forma, muy válida, no necesariamente decir el periodismo de calidad, el periodismo de datos se puede manipular y puede manipular la información sin ningún tipo de problema y las aplicaciones también. Pero desde luego que da un mayor, ahora que está muy de moda en otros contextos la palabra empoderamiento, las news apps y el periodismo de datos permiten, si está bien hecho, empoderar al lector, que sea el lector realmente el que, al margen de lo que el periodista le cuenta, que el propio lector extraiga sus propias conclusiones, no de lo que lee, sino de lo que ve. De lo que ve y de la forma que tiene de interactuar con esa información y con esos datos y con esas visualizaciones que cada uno pues, puede personalizar y puede llevarse un poco más a su terreno.